Ok. Bienvenidos a la penúltima clase del segundo módulo, intitulada el pretérito indefinido. En francés se dice le passé composé, compuesto. Ya lo vimos la semana pasada. Se forma a partir de un verbo auxiliar. En francés tenemos dos, en español tienen uno, en español es el auxiliar haber que tienen, como he hecho, he pensado, etc. Nosotros podemos tener avoir, es lo que vimos la semana pasada, y hoy vamos a ver que être, el verbo être, ser estar, también nos sirve para la formación del passé composé. Entonces, quise hacer un pequeño repaso, revisión, avec le passé composé qui se forme à partir du verbe avoir. Okay. El pretérito indefinido, así lo encontré en diferentes páginas, expresa una acción puntual sucedida en el pasado. Hice, ayer comí, ayer encontré, vi, etcétera, etcétera. Es ese tiempo. Y entonces decidí hacer un pequeño repaso. Entonces vamos a pronunciar de nuevo. Tenemos los verbos a la izquierda. En el centro, la primera persona. Y la última columna es la pronunciación. Normalmente deben de saber de qué se trata. Okay. Es decir, aquí es el infinitivo. Aquí es el verbo conjugado en primera persona. Y entonces los dos primeros tenemos parler, que es el primer verbo de referencia del primer grupo, finir, que es el verbo de referencia del segundo grupo, y todo lo demás son verbos del tercer grupo. Okay. Entonces voy a pronunciar solamente aquí y voy a decir lo que significa. Lo pueden decir en su cabeza, a voz alta también, porque nadie nos va a escuchar. Empezamos. J'ai parlé. J'ai parlé. Hablé. J'ai fini. J'ai fini. Terminé. Acabé. J'ai bu. J'ai bu. Eso es baby. J'ai lu. J'ai lu. Leí. J'ai vu. J'ai vu. Eso es vi. Bien, vean que todos esos verbos del tercer grupo terminan en U. Okay. J'ai vu, vi. J'ai attendu. J'ai attendu. Attendu, attendre, esperar. J'ai attendu, esperer. J'ai entendu. J'ai entendu. La primera sílaba cambia y ahí es el verbo oír, escuchar. Yo escuché, yo oí. J'ai entendu. J'ai répondu. J'ai répondu. Respondí. J'ai dû. J'ai dû. Es el verbo devoir, que es deber o tener que. Entonces, j'ai dû, tuve que. Debí. J'ai pu. J'ai pu. Pude. J'ai voulu. J'ai voulu. Quise. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Podemos seguir? Ok. Si no, me escriben en el chat. Esa es la segunda parte que vimos también la semana pasada, con esos verbos en la primera columna. Entonces, los verbos son variados. Aquí vemos que ya no terminan en U, la mayoría terminan en I. Esta vez son los dos sonidos finales más comunes en passé composé. J'ai dormi, repiten. J'ai dormi, dormi. J'ai pris, es tomé, agarré. J'ai compris, j'ai compris. Eso significa entendí. J'ai appris, aprendí. J'ai mis, puse. J'ai dit. Este verbo lo agregué. Es dije. J'ai dit. J'ai
écrit. J'ai écrit. Yo escribí. J'ai fait. J'ai fait. Yo hice. J'ai été. J'ai été. Yo fui de ser o estar, de ser, perdón. Así, de ser o de estar. Y entonces significa yo fui o yo estuve. Okay. J'ai été. Et avoir, el último, de tener, j'ai eu, cuidado la pronunciación, j'ai eu significa tuve. Okay. Si vous n'avez pas de questions, je continue. Sinon, vous pouvez écrire sur le chat. Donc, on va commencer le passé composé, esta vez con être. Okay. Como les dije al inicio, en la introducción, hoy vamos a ver las situaciones en donde el verbo, en vez de conjugarse con el auxiliar avoir, se conjuga con el auxiliar être. Puedes regresar la imagen de los verbos para tomar foto. Sí. Entonces, aquí es la primera. ¿De acuerdo? So, hay que aprender, es muy importante. Y esta es la segunda. Okay. Les puse solamente la primera persona. Okay. Luego es j'ai dormi, tu as dormi, il a dormi, nous avons dormi, vous avez dormi, ils ont dormi. Mi, ¿qué significa? Entonces, mettre es el verbo poner o meter también. Okay. Entonces, j'ai mis va a ser el pasado de poner o meter, va a ser puse o metí. Okay. En general lo vamos a usar para poner una ropa, poner el control en un lugar, un objeto en un lugar, etcétera, etcétera. Poner. Se usa básicamente exactamente como en español, ¿eh? Todo eso. Alors on commence. El auxiliar être, este verbo être, okay, se usa con 14 verbos que describen un cambio de estado o de dirección. Es decir, que ahora vamos a ver 14 verbos que son bastante usados y que traducen un cambio de estado o de dirección. Y esos verbos, en vez de tener al auxiliar avoir, lo que vimos entre la semana pasada, las dos últimas, sí, la semana pasada creo, van a tener el auxiliar être. Me va a decir, ¿y por qué? Es un poco complicado explicarlo aquí y también la razón no es tan clara. ¿Okay? Pero son verbos que llamamos a veces de movimiento, Son 14, hay que aprenderlos de memoria. Para memorizarlos, hice un pequeño dibujo. Trate de hacer un dibujo que van a encontrar en diferentes libros que representa una montaña y arriba de esa montaña hay una casa. Okay. Y normalmente encontramos un hombre o un personaje que va a empezar aquí, que va a subir, se va a quedar, va a bajar y se va a ir. Y eso permite tener de memorizar mejor visualmente esos 14 verbos. Los contamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce sont 14 verbes de mouvement. Les vamos a llamar de movimientos, aunque no todos son de movimientos. Por eso dijimos cambio de estado o de dirección. Okay. Entonces vamos a empezar. Les voy a presentar cada verbo con su pronunciación. Entre paréntesis tiene su sentido, su significado. Y hay un juego de color. Hay un juego de colores. Les explico. Si tienen dos verbos con el mismo color, significa que de cierta forma son opuestos.
Okay, son opuestos. Y así los vamos a estudiar. Los dos verbos rester y tomber no tienen opuestos, no tienen su verbo opuesto. Por eso se quedaron en negro. Empezamos. El primer verbo aquí se dice venir. Venir significa venir. Entonces el personaje viene a nosotros, viene a la montaña. Okay. Y aquí tenemos aller, aller, que es ir. Es cuando termina todo su recorrido, va a un destino. Okay. Luego aquí tenemos dos importantes, nacer y morir. Naître, naître, pronunciarlo. Mourir, mourir. Naître et mourir. Luego, entonces el personaje vino y después estaba en camino y después llegó aquí abajo de la montaña. Llego. Entonces llegar se dice arriver. Arriver, se parece al inglés. Un verbo del primer grupo. Luego va a subir. Entonces monte. Monte. Va a entrar en la casa. Entre. Entre. Se va a quedar. Reste. Luego va a salir. Sortir. Sortir. Luego va a bajar la montaña. Descendre, descendre. Repiten, cada verbo es la forma infinitiva, la pueden encontrar, entonces es importante descendre, bajar. El pobrecito, el personaje se cae o cae, tombe, tombe. Okay. Luego se va de donde estaba, se va, se marcha, se va, partir, partir. Son verbos que hay algunos que vimos en el presente, Y luego, como les dije, ale. Faltan dos. Pase, que normalmente aquí hay un helicóptero que pasa. Entonces, pase. Y retourner. Retourner es regresar. Retourner. Aquí tenemos ciertos verbos que terminan en ER, que son del primer grupo. Okay, todo eso es primer grupo. Excepto ale. Ya lo vimos. Okay. Espero que es claro. Es una pequeña imagen con 14 verbos. Lo contrario de venir es ir. Venir, aller. Lo contrario de llegar es irse o marcharse. Arriver, partir. Lo contrario de monter, descendre. De entrer, sortir. De passer, no hay realmente opuesto, pero vamos a considerar que sí, son dos movimientos, uno para allá, el otro para allá. Retourner, naître, mourir, nacer et morir, rester, quedarse, tomber, caer, caerse. Est-ce que vous avez des questions? ¿Tienen preguntas sobre esa presentación de 14 verbos? Es muy importante eso, muy, muy importante. Porque cuando van a contar una historia de a dónde fueron, llegaron allá, después se fueron y tal vez subieron las escaleras, subieron al piso, al segundo piso, luego entraron en el restaurante, salieron, se quedaron, queremos saber cuándo nacieron, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por eso se usan. Tome a propósito como ejemplo el verbo arriver. Arriver. Arriver, repito, es el verbo llegar. Entonces, yo llegué, je suis arrivé. Tú llegaste, repiten después que yo, je suis arrivé. Tú llegaste, tu es arrivé. Él llegó, il est arrivé. Ella llegó, elle est arrivée. Llegamos, on est arrivé, nous sommes arrivés. Los dos son posibles. On est arrivé más usado oralmente.
Vous êtes arrivés, ustedes llegaron. Ils sont arrivés, ellos llegaron. Elles sont arrivées, ellas llegaron. Aquí en el centro es el verbo être. Lo vimos muchas veces entre el primer módulo y el segundo módulo. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Lo vimos mucho tiempo para no confundirlo con el otro auxiliar, avoir. ¿Okay? Entonces, repito, para todos los otros verbos es el auxiliar avoir. Para esos 14 verbos es el auxiliar être. Cambia el verbo. Otra información importante. Aquí pueden ver que entre paréntesis puse una E o una S. Okay. ¿Por qué? Porque cuando usamos el auxiliar être en francés, decimos que hay concordancia entre el participio pasado y el sujeto. Significa que si el sujeto es femenino, tengo que agregar una E al participio. Si el sujeto es plural, tengo que agregar una S al participio. Entonces, je suis arrivé, yo llegué. Podemos imaginar que es una mujer que lo está diciendo. El je es femenino, entonces agrego la E. Aquí tiene que ser él para tener el femenino que ya llegó. On, como es nosotros, podría ser con la S. Okay. Nous sommes arrivés, si son dos mujeres que lo dicen, llegamos, sería con una ES. E y luego S, si son dos mujeres. Okay. Entonces ahí el error que hice es que la S tiene que estar siempre, okay, porque es nous. Nous siempre va a ser plural. Vous, el problema es que es usted, ustedes. Entonces, si es ustedes singular, si es ustedes es plural. Y él siempre va a ser con la S. Entonces, miren, voy a corregir para los que que me entienden. Yo quito la paréntesis porque siempre va a ser plural. ¿Okay? Para esos dos. Entonces, personas me van a decir, ok, es complicado. Entonces, yo tengo un tip. Es como si en francés estuviéramos diciendo para je suis arrivé, yo he llegado o llegada. Yo sé que no se dice, yo sé que no tiene nada que ver, pero es para darle una idea. Yo he llegado o yo he llegado. Normalmente es he llegado. Si fuera, como les platiqué, si quisiéramos decir eso, pero en español de México lo usan muy poco. Entonces es llegue, pero así se forma. No sé si he sido claro. Ils sont arrivés, ellos han llegado. Elles sont arrivées, ellas han llegadas. Sería un poco la idea. On continue. ¿Qué hice ahora? Esos verbos de la montaña que vimos aquí. Okay, eso es la montaña. Ah, Itzel me pide esperar. Entonces aquí vamos vamos a estudiar el participio pasado de cada uno. Acabamos de presentar el participio pasado, el participio de arrivé. Okay. Como es un verbo del primer grupo, como parler, solamente agrega un acento y tiene su concordancia. Una E si es femenino, una S si es plural, hablando del sujeto. Itzel, ¿cuál era tu pregunta? Aquí está, entre paréntesis se escribe. Entonces, lo que tenemos aquí en paréntesis, si se escribe en una oración. Por ejemplo, elle est arrivé. Se va a escribir así. Elle est arrivé. Okay. Il est arrivé se va a escribir así. Porque es masculino. On est arrivé. Ah, on est arrivé significa nosotros llegamos. Como es nosotros, seguramente tengo que agregar una S. Pero si el on representa yo y mi amigo, lo dejo así. Si el on representa a dos mujeres o solamente mujeres, hay una concordancia así.
¿Ok? Tenemos que agregar la E del femenino porque es nosotras y la S del plural. ¿Ok? Así es la ortografía. Por el momento no hay impacto sobre la pronunciación. La pronunciación es arrivé, no cambia nada, pero la ortografía sí. Y escuché hace poco lo que está pasando con la polémica de la ortografía inclusiva, creo que se llama incluyente o inclusiva, y para el francés sería un poco más complicado. ¿Sí? Tenemos todas estas reglas. Entonces, seguimos. Ah, entonces Itzel, ¿ya entendiste más o menos o no? ¿Entendiste? O- Vamos a seguir. De todas formas, hay ejercicios, entonces bueno, vamos a poder dialogar si no entendieron. Entonces, aquí pueden tomar una foto. Son los participios que vimos en el dibujo de la montaña. Venir, aller, arriver, partir, monter, descendre, entrer, sortir. Ya tienen que empezar a poder conocer el sentido en español. Venir, venir. Aller, ir. Arriver, llegar. Partir, marcharse, irse. Monter, subir. Descendre, bajar. Entrer, entrar, sortir, salir. Les puse en el centro la primera persona y su pronunciación. Como es yo, si yo soy hombre, no le agrego la E. Si es mujer, que lo dice, agregamos una E. Okay. Por eso lo puse entre paréntesis, dependiendo quién está diciendo je suis. Repiten después que yo. Je suis venu. Je suis venu. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa je suis venu? Yo vine. Okay. Je suis venu. Je suis allé. Je suis allé. ¿Qué significa? Fui. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Llegué. Je suis parti. Je suis parti. Significa me fui o me marché. Je suis monté. Je suis monté. Subi. Je suis descendu. Descendu. Verbo endre, aquí lo platicamos, tienen un participio endu. Je suis descendu. Yo bajé. Je suis entré. Entré. Et je suis sorti. Je suis sorti. Salí. ¿Vamos bien? Ya lo descubren por la primera vez. Yo sé que es mucha información. Tienen que tomar foto y con los ejercicios poco a poco va a entrar. ¿Okay? Al menos ya los están conociendo. Como les dije, son 14 verbos de cambio de estado o de dirección. Verbos también llamados de movimiento, aunque no todos se muevan. Okay. Se mueven, es complicado esa noción. Participios con être. La segunda parte. Passer, retourner, naître, mourir, rester, tomber. Passer, pasar. Retourner, regresar. Naître, nacer. Mourir, morir. Rester, quedarse. Cuidado. Con rester no me vayan a decir que significa descansar. Vamos a verlo más adelante. Descansar, ya lo vimos este verbo. Es un verbo pronominal en francés, pero rester es quedarse. Tomber, caer o caerse. Pronunciación de cada uno. Je suis passé. Je suis passé. Significa yo pasé. Yo pasé por la tienda, yo pasé a verte, etc. Je suis retourné. Je suis retourné. Regresé. Je suis né. Je suis né.
nací. Je suis mort. Je suis mort. Suena muy raro, pero significa morir. No, me morí. Suena muy raro, pero existe en la conjugación. Je suis resté. Je suis resté. Me quedé. Je suis tombé. Je suis tombé. Me caí. Observan bien que todos los verbos del primer grupo, como parler, es fácil porque todos van a tener un participio regular, solamente una E. Okay. No es tan difícil. Okay, les doy tips. ¿Vamos bien? Creo que sí. Empezamos los ejercicios. Entonces, a los que no tomaron fotos, aquí tómenle foto. Son los participios de los verbos de movimiento. Y aquí tómenle foto. ¿Ya? Vamos a empezar los ejercicios. Van a ver así dos bloques de frases, como la vez pasada. Solo que entonces tienen los verbos entre paréntesis, son puros verbos de movimiento, esos 14 verbos que acabamos de ver. Tenemos un auxiliar y un participio que completar. El sujeto lo tenemos siempre. Okay. Si el sujeto es femenino, agrego una E al final, además de, aparte de la E con acento. Si mi sujeto es plural, agrego una S. Espero que ha sido claro. Lo voy a completar y ustedes me van a ayudar al final si alguien quiere hacer la traducción. Okay. Ayer, Max a 9 heures. Partir, irse. Max se fue a las 9. Ah, perdón, pero así lo estoy traduciendo. Entonces lo voy a completar primero. Okay. Para que vean cómo lo completó. Y luego lo pronunció todo y alguien me va a ayudar con la traducción. Por el momento no veo nada femenino. Entonces lo dejo tal cual, todo es singular. Les enfants, plural. L'ascenseur, singular, masculino. Ella, tengo que agregar una E. Voy a necesitar una persona para leerlo y otra persona para traducirlo. Okay. Yo sé que les parece un poco difícil la lectura, pero si alguien quiere lanzarse, puede leer. ¿Alguien quiere en el chat que me diga que sí? No. ¿Alguien quiere leer? Hay personas que me dicen que no. Elidet. Ah, ok. Elidet. Alors, no se preocupen, ¿eh? Toman su tiempo. Yo les puedo corregir al mismo momento. Repiten la palabra que corregí y no pasa nada. Seguimos. Hier, Max est parti à 9 heures. Le bus est arrivé Sí, muy bien. à 8h10. 8 heures. 8h10. Très bien. Le facteur est passé à 10 heures. Très Le bien. professeur est resté jusqu'à 18 heures. Très bien. Les enfants sont sortis de l'école
à 14 heures. Très bien. L'ascenseur Mm. est monté au 30e. 30e. 30e Eso, très bien. Sí. étage, Mm. puis il est descendu Mm. au sous-sol. Très bien. Elle est allée, Allez. pardon. Elle est allée en silence. En Sicile. en En Sicile. Sicile. Sí. Il est resté 15 jours à Rio. Mm. Le train est parti et il est arrivé à midi. Mm. Le vol lourd est entré par la fenêtre, puis il est sorti par la porte. Nos amis sont allés. Nos amis, si la S. Ah, perdón, sí. Nos amis sont allés au Canadá. Très bien. Aquí vamos a hacer una liaison, cuidado. Sont allés. Ah, sí. Sont allés Au Canada. Très bien. au Canadá. Très bien. Merci, Edith. ¿Alguien más para la... alguien diferente para la traducción? Traducción. Yo ayudo, no se preocupen. ¿Alguien? ¿No? ¿Les da más miedo la traducción? Ok. Entonces, lo voy a hacer. No se preocupen. Si quiere lo intento. Ok. Adelante. Viene. Sí. Ayer Max partió a las No, 9. ¿se fue o se Se marchó? fue a las perdón. Se fue a las 9 horas. El autobús se fue No. a las 8. ¿Llegó? Llegó a las 10, a las 8, 10 horas. No sé, mejor siga Eso usted. es el cartero. Cartero. Ok, el cartero. No sé, no recuerdo. ¿Pasó? Pasó a las 10 horas. ¿Mm? El profesor se quedó hasta las 6 horas. ¿Mm? Los niños salieron, perdón, es que salieron del colegio a las 2 horas, el ¿De la escuela? ascensor De la escuela. Okay. de la escuela a las 2 horas, el ascensor, ¿El elevador? Vamos el a buscar. elevador, Sí, en español. ok, perdón, el elevador estaba, No. Gracias. no sé. Gracias. Voy a seguir. Entonces, el elevador subió al piso 30, luego bajó al subsuelo o al subterráneo. Subsol es el subsuelo, subterráneo. Ella fue a Sicilia. Él se quedó 15 días en Río. El tren se fue y llegó a mediodía. Il, aquí lo repetimos, es el tren. Le voleur es el ladrón. Entró por la ventana. Luego salió por la puerta. Nuestras amigas fueron a Canadá. Okay. Alors, le sous-sol. Alors, esperen. Tengo preguntas entonces para todos. Le sous-sol es literalmente es el subsuelo. Pero así, el sótano, perdón, el sótano. Sí, el subsol, sí, sótano, sí, está bien, sótano. Pero sótano, no sé si se refiere a toda la parte subsuela o solamente un piso o solamente lo de la casa. Ahí puede ser de un estacionamiento, es muy general, es subsuelo, abajo de la tierra. Okay. Etage es piso. Etage siempre va a ser piso. Okay. Très bien.
Pero el sótano tiene otra traducción que es la cave, cuando se trata de una casa, como la cava, o la cueva, es la cave. Muy bien, espero que entendieron. La E después del 30 es como el tentativo, ¿sí? Así es. Y en francés se dice trentième, así, trentième. Completo escrito sería así, trentième. Okay. Quiero que observen solamente las terminaciones. Aquí una S porque les enfants es plural. Aquí una E porque es ella. Y aquí una E y una S porque son nuestras amigas, ellas. Okay. Voleur significa ladrón. Esperen. Voleur, ladrón. Ok. On continue. Seguimos. Tomar una foto tal vez de la corrección o si quieren de todas formas está grabado. Pasamos al segundo. Por cuestión de tiempo lo voy a hacer yo. Okay. Porque existe una segunda parte del ejercicio, pero la traducción, si alguien la quiere hacer, yo voy a leer, pero la traducción la dejo abierta a alguien, si quiere. Por el momento completo. Un momento. ¿Cuál es la palabra? Ah, yeah. Sí, pueden buscar en el diccionario. Yo les recomendé Reverso, que es una aplicación gratuita y que les permite rápidamente saber la traducción. Entonces, prepárense. Si hay un voluntariado, ils sont... Très bien. Lo leo. Picasso est né en 1881 et il est mort en 1973. Elle est partie en avion. Ma petite chatte est tombée du toit. Nous sommes arrivés le matin. Ils sont montés sur le Mont Blanc. Ils sont descendus à la cave. Marion est sortie avec Luc. Elles sont venues nous dire bonjour. Il est retourné à Paris pour la deuxième fois. Elle est passée devant moi sans me voir. Ils sont venus pour le défilé du 14 juillet. Elle est tombée amoureuse de son voisin. Ok, Itzel dijo que sí. Nous t'écoutons. Picasso nació en 1881 y murió en 1900, bueno, y él murió en 1973. Ella se fue en avión. Mi pequeña gata se cayó del techo. Así es. Nosotros llegamos en la mañana. Así es. Ellos subieron el Mont Blanc. Sí, sí. En esa montaña que existe en Francia. Sí. Ellos bajaron a la cueva. Ahí va a ser en el sótano de la casa, la parte subterránea de la casa. Ok. Marion
salió con Luke. ¿sí? Ellas vinieron Vinieron, ¿sí? a decir hola. Sí, a saludarnos, a decirnos hola, ¿sí? Él regresó a París por la 10ª vez. La segunda, deuxième. Ah, Él, Ella, ella pasó devant moi, enfrente de mí, enfrente de mí ¿sí? sin verme. Sin verme, ¿sí? Ellos Ellos, vinieron para el desfile del 14 de julio. mm, Ella se enamoró de su vecino. así es. Muchas gracias. Merci beaucoup. Alors, ici, on regarde rapidement les accords. Checamos rápidamente las concordancias que les platiqué en función del sujeto. Okay. Si el sujeto es femenino, agregamos una E. Si el sujeto es plural, agregamos una S. Si el sujeto es femenino plural, una E y una S. Okay. Si alguien tiene preguntas, adelante. Okay. ¿Vamos bien? Tomen una foto si quieren. Voy a seguir. 1, 2, 3. Ok, entonces ahora vamos a entrar en la segunda parte, que es una pequeña parte, otro grupo o categoría de verbos que también usan el auxiliar être en su conjugación. Okay. Creo que vamos a tener el tiempo. Sí, va a durar como 10 minutos más. Entonces, le passé composé avec être, la segunda parte. El auxiliar être se usa también con los verbos reflexivos. Les dejo reflexionar un segundo para recordar qué son esos verbos. Los verbos reflexivos lo vimos cuando aprendimos a conjugar en presente. Los verbos del primer grupo. Después de parler, les empecé a platicar de esos verbos que tienen como particularidad de que el sujeto lleva a cabo una acción que recae sobre sí mismo. Son todos esos verbos que es como lavarse, levantarse, peinarse, pintarse, etcétera, etcétera. Son verbos reflexivos. Les verbes réfléchis. Y tienen una particularidad de esos verbos. Vimos que tenían un pronombre reflexivo. Entonces, volví a usar el verbo se laver, lavarse, en presente para refrescar su memoria. Entonces, en morado es lo que llamamos el pronombre reflexivo. ¿Okay? Por eso son verbos reflexivos o pronominales. Entonces, si quiere decir yo me lavo, je me lave. Repítenlo, je me lave. Tú te lavas, tu te laves. Y observan bien, respeto bien las terminaciones del presente. Il se lave, elle se lave, on se lave. Nous lavons, porque decimos nosotros nos lavamos. Vous lavez. Il se lave, elle se lave. Espero que se acuerden de esos verbos, pero tal vez no todos, porque era el primer módulo y por eso lo volví a enseñar. Y directamente, tal vez es un poco rápido, pero directamente les presento este mismo verbo en passé composé, ¿okay? En pasado. Entonces esta vez vamos a decir yo me lavé, tú te lavaste, él se lavó, nos lavamos, se lavaron. ¿Okay? ¿Cómo funciona? El verbo laver, que es aquí lo tenemos en participio, es un verbo de primer grupo, en ER. Entonces todo termina en E. Como tiene el auxiliar être, como les platiqué con los otros, puede ser que sea femenino y puede ser que sea plural. Okay. Eso es el femenino
y esto es plural. Como me equivoqué hace ratito, hay dos personas. Aquí tenemos el nous que siempre va a tener la S escrita. Pueden quitar la paréntesis. Y ellos o ellas siempre van a tener, siempre van a tener la S, porque es plural. Ok, ya entendimos esa parte. Ahora la parte del centro. La parte del centro es el pronombre reflexivo más el auxiliar être. Entonces siempre vamos a tener esta combinación. Esta combinación siempre la vamos a tener. El pronombre y el verbo. Repiten después que yo. Primero el verbo se dice se laver. Luego va a ser je me suis lavé. Je me suis lavé. Luego va a ser tu t'es lavé. Tu t'es lavé. Il, elle, on s'est lavé. Nous nous sommes, répétition, nous nous sommes lavés. Vous vous êtes lavés. Ils, elles se sont lavés. Okay. Entonces ahí estamos en una construcción que se parece un poco a yo me he lavado. Okay. Sería un poco una construcción de ese tipo. Okay. Es importante aprender esas construcciones del centro porque el verbo que va a seguir lo podemos intercambiar, pero lo del centro y el pronombre sujeto se va a quedar. Exactamente, se pone el auxiliar être, aunque no sea un verbo de movimiento. Es el segundo caso donde vamos a tener que usar el verbo être para formar el pasado de esos verbos reflexivos. Entonces repiten después que yo, vamos solamente a trabajar la pronunciación de lo que está aquí, es lo que me interesa, para tener fluidez y escuchar cómo es. 1, 2, 3. Je me suis. Je me suis. Tu t'es. Tu t'es. Il sait. Il sait. Elle sait. Elle sait. On sait. On sait. Nous nous sommes. Nous nous sommes. Vous vous êtes. Vous vous êtes. Ils se sont. Ils se sont. Elles se sont. Elles se sont. ¿Okay? Así funcionan esos verbos. A veces pensamos que no son muchos, pero los verbos pronominales hay bastante. Hay bastante. Entonces, terminamos con un ejercicio. Primero, me quedan 5 minutos, les explico el sentido de cada uno. Se lever, levantarse. Se coucher, acostarse. Se reposer, descansar en francés. Se promener, pasear. S'installer, instalarse. Se laver, lavarse. Se réveiller, despertarse. S'habiller, vestirse. Se maquiller, pintarse, maquillarse. Se coiffer. Y a propósito, deje este que es partir. Partir, que no es pronominal en francés, pero en español sí lo es. Porque en español es irse, así lo voy a decir, irse o marcharse. ¿Okay? Entonces a veces en francés es pronominal y en español no lo es, y al revés, y viceversa. ¿Okay? Pero ahora yo mecánicamente me encargo de la conjugación, perdón. Se lever, je me suis levé.
Se coucher, je me suis couché. Se reposer, cambia la persona, vous vous êtes reposé. Vous de nuevo, se promener, pasear, vous vous êtes promené. Es vous de usted, entonces no le pongo una S. Tengo una pregunta. Se coiffer. Se coiffer es peinarse, perdón. Se coiffer, peinarse. S'installer. Ahí son ellos. Ellos se han instalado. Ellos se instalaron. Ils se sont installés. Masculino plural, una S. Ellos se lavaron. Ils se sont lavés. Masculino plural, una S. Ils se despertaron. Se sont réveillés. Ellas se vistieron, elles se sont habillées. Femenino plural. Ellas se pintaron, elles se sont maquillées. Femenino plural. Ellas se peinaron, elles se sont coiffées. Ellas se fueron. Verbo de movimiento. Ya no hay el pronombre reflexivo, solamente el auxiliar être. Elles sont parties et ese porque es femenino plural. Okay. Se puede traducir fácilmente. ¿Alguien lo quiere traducir? Lo voy a leer todo junto y después alguien para traducir y ya terminamos. Si no hay nadie, no se preocupen, yo me encargo. Ce matin, je me suis levé tôt. Hier soir, je me suis couché tard. Samedi dernier, vous vous êtes reposé. Era una pregunta, perdón. Samedi dernier, vous vous êtes reposé. Hay que subir un poquito más la entonación. Dimanche dernier, aquí agregué un vous de más. Vous vous êtes promené, ou vous êtes promené. Ils se sont installés dans leur chambre d'hôtel. Ils se sont lavés. Ils se sont réveillés à 7 heures du matin. Elles se sont habillées rapidement. Elles se sont maquillées. Elles se sont coiffées et elles sont parties. Donc, ¿alguien para la traducción? No. ¿Algo? ¿Sí? Entonces va a ser, esta mañana yo me levanté temprano. Anoche, hier soir. Ayer noche, hier soir anoche. Yo me acosté tarde. Samedi dernier, el sábado pasado, ¿usted descansó? El domingo pasado, ¿usted paseó? Ellos se instalaron en su cuarto de hotel o en su habitación de hotel. Ellos se lavaron. Ellos se despertaron a las 7 de la mañana. Ellas se vistieron rápidamente o rápido. Ellas se pintaron. Ellas se peinaron y ellas se fueron. Okay. Nous avons terminé. On a terminé. C'est fini. Donc, j'espère que ça vous parle, que ce n'est pas trop difficile, que no es demasiado difícil. On a terminé aujourd'hui le passé composé. Terminamos el pasado compuesto o el pretérito indefinido hoy. La próxima semana normalmente va a haber, gracias, la próxima semana va a ser sobre otro tiempo del pasado y un repaso del passé composé, porque vamos a combinar los tiempos. Y la próxima semana vamos a ver el tiempo de aba y a. Aba y a. Okay. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana para la última clase. Au revoir, merci à tout le monde. Au revoir, au revoir.